Otro aspecto donde vamos a hablar son los documentos emitidos. O sea, dentro de un proceso de fiscalización existen una serie de documentos que se van generando. En realidad, el proceso, cómo es que fiscaliza la administración tributaria, cómo es que inicia, ¿no? El primer documento generado para la fiscalización es precisamente la orden de verificación. Esa orden de verificación, la administración tributaria tiene la obligación de hacer conocer al contribuyente, entonces es el documento con el cual se inicia una fiscalización. Luego ocurre que existen las actas de recepción, porque una vez notificado al contribuyente o al sujeto pasivo, puede éste descargar los documentos correspondientes si es que cuenta con esta documentación de soporte. Luego de la recepción de la documentación, la administración tributaria tiene que emitir una vista de cargo si es que existen o si es que se ha evidenciado justamente el no pago o la falta de pago de algún tributo. El documento final de conclusión de una fiscalización es una resolución determinativa, ¿no? En esta resolución es el paso final. Normalmente los tiempos establecidos para poder emitir una resolución determinativa es en el lapso de un año, 12 meses, el plazo mayor, que puede postergarse por 6 meses más si la máxima autoridad tributaria así lo determina. Bien, entonces la determinación de la deuda tributaria, las formas de determinación de la deuda tributaria también están establecidos en el artículo 93 del Código Tributario, ¿no? Que puede ser por el sujeto pasivo, ¿no? ¿Cómo es que determina? A través de sus declaraciones, ¿no? También puede ocurrir que la deuda tributaria pueda ser realizada por la administración tributaria, de oficio, en ejercicio de sus facultades que están establecidas en el Código Tributario. O puede ser mixta, ¿no? Entonces, esas son las tres formas de determinación de la deuda tributaria. También mencionar que existen métodos para poder realizar la determinación. El artículo 43 nos habla justamente del Código Tributario, nos habla justamente de estos métodos, que son dos, que puede ser sobre base cierta, que es lo normal, lo común y corriente que ocurre, o la base presunta. Base cierta es cuando se conocen los hechos, cuando existe documentación para poder determinar un determinado tributo. Y una base presunta ocurre cuando hay insuficiencia de la documentación, entonces se realizan ciertas presunciones para poder establecer el impuesto correspondiente. También podemos hablar de los componentes de la deuda tributaria que ha sido modificado. Este componente de la deuda tributaria ha sido incorporado por el Código Tributario, que ha sido modificado por la ley número 812. Acá podemos ver en el recuadro de color azul la composición de la deuda tributaria según el Código Tributario y la que ha sido modificado por la ley 812 que está en el recuadro de color verde. ¿Cuáles son los componentes? La deuda tributaria, el tributo omitido, las variables ahí son la tasa de interés y el número de días de mora que tiene de cierto impuesto. Entonces, acá para establecer la deuda tributaria lo que se tiene que realizar es aplicar la fórmula correspondiente y de esa forma la administración tributaria o el contribuyente determina cuál es la deuda tributaria a cierta fecha. También podemos indicar que la ley 812 incorpora ciertos aspectos referentes a lo que es la tasa de interés. Antes de la ley 812, la tasa de interés era un promedio de la tasa activa vigente del sistema financiero. Normalmente, hasta antes de la incursión de la ley 812,
eso fluctuaba por el 8.93% más menos según sus fluctuaciones. Ahora con la ley 812 ese porcentaje ha tenido tres tasas, ¿no? Aquí como nos dice, hasta el cuarto año será el 4%, hasta el sexto año sube al 6% y hasta el 10º año sube al 10%. Que dicho por hoy por hoy en la práctica la administración tributaria está aplicando la primera tasa. Hay algunos otros beneficios que también incorpora la ley 812, ¿no? Evidentemente hay una disminución en cuanto a la tasa. El segundo, la reducción de la prescripción, a pesar que en el Código Tributario eran 4 años, la ley 812 eleva a 8, entonces es un aspecto que habrá que ver. Sin embargo, que a partir de la ley 812 son 8 años de prescripción, entre otros aspectos. Bien, entonces otro aspecto importante en temas de fiscalización es que las acciones tributarias prescribirán a los 8 años a partir de la incorporación de la ley número 812. Eso equivale a que tenemos que guardar ahora toda la documentación contable, la documentación tributaria y todos sus justificantes o respaldos contables por el lapso de 8 años, ¿no? Entonces, en ese tiempo es que fenece o la administración tributaria ya no tiene la potestad de controlar, investigar, verificar o comprobar tributos, ¿no? Entonces, este término de 8 años puede ampliarse también, además, por 2 años adicionales, si el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con alguna obligación de inscribirse en los registros pertinentes o hubiera alguna actuación también de parte previa, antes de los 8 años, una actuación previa de parte de la administración tributaria. Entonces, acá finalmente en materia de prescripción lo que podemos decir son cómo estaba compuesto antiguamente, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la gestión 2012, la prescripción era por 4 años, ¿no es cierto? Prescribía el 2012 hasta el 2016, según el Código Tributario, la Ley 2492. Luego, a partir del 2013, según la Ley Financial, ha ido incrementándose los años de 5, 6, 7 de manera progresiva, hasta donde ocurre al año 2016, al año 2017, donde nace la Ley 812. A partir de ahí en adelante es 8 años el periodo de prescripción.